Decirles niñerías. Cuando hablo de niñerías, estoy hablando de cosas que son propias de los niños. ¿Por qué? Porque son niños, son infantes. Los padres muchas veces cometemos el error de tratar a nuestros hijos como que fueran adultos. Queremos que estén ahí, en la mesa, quietos como un adulto, cuidando la etiqueta, que no se mueva nada. Cuidado con que vayas a derramar la leche, porque ahí sí ya vas a ver lo que te pasa. En la cena del Señor o en la iglesia los niños tienen que estar como estatuas, porque si se mueven, si hacen algún ruido, pues ahí estamos cayéndoles, porque queremos que ellos actúen como adultos. Pero amados hermanos, son niños, y los niños hacen niñerías, y debemos estar dispuestos a tolerar. No quiero decir llegar a un extremo de olvidarnos de ellos y que hagan lo que les da la gana, no. Pero es muy censurable cuando padres castigan a sus hijos porque hicieron algo que es propio de un niño. Los niños ensucian pañales. Usted no castigará a un niño porque ensució el pañal, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué lo hacemos cuando son un poquito más grandes? Permita que sus hijos hagan niñerías. Y si hacen, habrá que corregirlos, pero de una manera adecuada, porque de otra forma provocamos a ira a los hijos. ¿Qué más? No pasar tiempo con ellos. Es otra forma de provocar a ira a los hijos. No pasar tiempo con ellos. Privilegiamos el trabajo, el ministerio, las amistades, la diversión, los amigos, y no pasamos tiempo con nuestros hijos. Y es una forma de lastimarlos, es una forma de exasperarlos, de alentar emociones negativas en nuestros hijos. Recuerdo una historia que leí en algún lado. Dicen que un hombre que era un hombre de negocios, muy ocupado, un día estaba saliendo a prisa de su casa. Estaba por atrasarse a su trabajo, donde él era el gerente de esa empresa. Y en el apuro, el niño le esperaba ahí en la puerta de salida de la casa. Le dice, papá, no te vayas, quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me quieres preguntar? ¿Ves que estoy apurado y quieres preguntarme algo? Dijo el niño, sí, papá. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto de dinero ganas cada día de trabajo? Y el papá se molestó. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me preguntas eso? ¿A ti qué te importa cuánto dinero yo gane trabajando por un día? Déjame en paz, ya me atraso. Dio un portazo y salió de casa a toda prisa. Pero mientras estaba en su trabajo, se puso a pensar, ¿por qué es que mi hijo me preguntó cuánto yo gano por cada día de trabajo? Y le quedó esa duda. Así que a la noche volvió a casa, se sentó un momento con su hijo y le dijo, mi amor, ¿por qué me preguntaste esta mañana cuánto yo gano por un día de trabajo? Y el hijo le miró a los ojos y le dijo, papá, porque yo estoy ahorrando dinero y quiero tener lo suficiente para pagarte, para que estés un día solo para mí. Usted no se imagina cómo lastimamos a nuestros hijos cuando no pasamos tiempo con ellos. Es una forma de exasperarlos, es una forma de alentar emociones negativas en ellos. Pase tiempo con sus hijos, organice su tiempo para que le permita el hallar un espacio para estar con ellos. Si no, en algún momento ya va a ser muy tarde para que usted pueda recuperar lo que se perdió. Se puede quedar del tren de la historia. Y eso es algo muy doloroso, algo muy triste. Otra forma de exasperar o de provocar a ira a nuestros hijos es con la falta de amor. O cuando hacemos sentir a nuestros hijos que les vamos a amar en la medida que ellos hagan algo que nosotros queremos. Si obedeces, entonces te voy a amar. Si haces lo que yo digo, mami te va a amar.
Pero si no, mamá no te va a amar. A veces decimos eso a nuestros hijos. Les hacemos pensar que el amor es algo que ellos tienen que ganarse. Y no es así. El amor es una obligación que como padres debemos tener hacia nuestros hijos. Ellos no tienen que ganarse nuestro amor. Debemos amarlos, independientemente de lo que hagan, aun cuando desobedezcan, aun cuando hagan las cosas mal. El amor debe estar siempre presente. Debemos atacar el problema, pero no atacarles a ellos. Y una forma de exasperar a nuestros hijos es faltando al amor que debemos para ellos. Otra forma de exasperar a nuestros hijos es por medio del maltrato. La palabra de Dios dice que debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero a veces nosotros comprendemos la disciplina en el sentido de agarrarle a puñetes o a patadas o a golpes por donde vaya. Y eso es maltrato. Y usted nunca va a conseguir nada bueno maltratando a un hijo. Aún las autoridades en los países se preocupan por eso y perfectamente pueden acusarle de maltrato infantil. Sí, la palabra de Dios habla de que es necesario utilizar la vara para disciplinar o retribuir a un hijo, pero aún en casos así como esos, es necesario utilizar de mucho tino y de mucho cuidado. Fíjese lo que dice, por ejemplo, en este texto, en Proverbios 22:15, hablando de el uso de la vara, que sí tiene su lugar, pero hay que administrarlo con mucho tino y mucho cuidado para no provocar a ira a nuestros hijos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí? La vara tiene su lugar en la crianza de los hijos, especialmente cuando son pequeños, pero hay que hacerlo con mucho tino, con mucho cuidado. Son formas por las cuales nosotros padres podemos exasperar o provocar a ira a nuestros hijos. Avancemos un poquito. Ahí en el texto que leímos en Efesios 6:4 y también en Colosenses 3:21, se nos habla de criar. Criadlos, dice. ¿Qué significa esto de criar? Criar significa conducir hacia la madurez. Esa es la responsabilidad de los padres. Como decíamos esta mañana, no deleguemos esa responsabilidad a personas que reciben un sueldo para hacerlo, o a los maestros en los colegios, en las escuelas, o a las redes sociales, o a la televisión, o al internet. No, es nuestra responsabilidad. No podemos desentendernos de esto. Criar entonces significa conducir hacia la madurez. El texto dice después, criadlos en disciplina. ¿Qué significa esto de disciplina? Pues disciplina implica el establecimiento de reglas claras, con recompensa cuando se cumple y retribución cuando no se las cumple. Y dentro de eso el castigo, inclusive con vara. Eso es disciplina. Usted no puede exigir disciplina a sus hijos si no ha establecido primeramente lo que ellos tienen que hacer de una forma clara. La disciplina es necesaria. Pero para que haya disciplina en un hogar, nosotros como padres debemos establecer las reglas del juego. Debemos decir claramente a nuestros hijos qué es lo que esperamos de ellos. Si no tenemos eso, pues no podemos hablar de disciplina. Conozco de padres inclusive que ponen las reglas del juego por escrito en una pared del dormitorio de los hijos, para que los hijos sepan cuáles son las reglas del juego, qué es lo que los padres esperan de ellos. Es la condición primordial para la disciplina en los hijos. Pero no es todo, porque también se necesita recompensar cuando ellos cumplen con aquello que hemos pedido que hagan. La recompensa, el premio por hacer lo que se les ha pedido hacer.
El premio no necesariamente tiene que ser con recibir algo, no necesariamente tiene que ser con un regalo como premio por haber cumplido con algo. El premio puede ser palabras de afirmación, el premio puede ser gratitud, el premio puede ser un abrazo de felicitación, el premio puede decir qué bien que hiciste esto. Son cosas que los hijos necesitan. La recompensa cuando ellos cumplen con algo que se les pide. Pero también está la retribución. La retribución es castigo cuando ellos las incumplen. Y ya hemos visto que inclusive el castigo con vara tiene su lugar. Cuando los niños son pequeños, cuando los niños ya crecen y llegan a la pubertad y después a la adolescencia y después a la juventud, castigo con vara ya no cabe. Más bien provoca a ira. Hay otras formas de castigar. El castigo debe ser de acuerdo a la edad y de acuerdo a la gravedad de la falta. No castigar por cualquier situación. De acuerdo a la edad y de acuerdo a la gravedad de la falta. Niños pequeños necesitan castigo con vara. Los que ya crecen y llegan a la pubertad, a la adolescencia, otra forma de castigo. Con nuestros hijos funcionaba muy bien el decirles que tienen que estar determinado momento a solas en su dormitorio. Funcionaba bien. Cuando eran más grandecitos funcionaba muy bien decirles, bueno, no vas a poder salir a estar con tus amigos. O funcionaba muy bien decirle, esta noche no vas a poder ver tu programa favorito de televisión. Hoy en día tal vez los padres pueden decir, dame tu celular porque no vas a poder tenerlo por un tiempo, porque estás castigado. Hay formas de castigar sin recurrir a la vara, pero cuando son niños, la vara es necesaria. La vara es indispensable. Una vez estuve visitando una iglesia en Chile, en Santiago, y me hospedé en la casa de uno de los hermanos de la iglesia. Y nos sentamos a la mesa para almorzar, y ellos tenían un niño tal vez de unos 4 años. Y el niño empezó con todas sus niñerías antes del almuerzo, y se movía y gritaba y movía cosas, y bueno, el padre le llamó la atención de una forma muy tierna, muy amable. No hubo ninguna respuesta hasta que el papá tomó a su niño en brazos, lo levantó de la silla y mirándome a mí dijo, perdóname un momentito que tengo que ir con el psicólogo. Entonces yo me quedé asombrado, ¿no? Un papá que ni bien se porta mal el hijo le lleva al psicólogo, interesante. Bueno, después de un momentito regresó con el niño. El niño todavía estaba como que ha llorado y lo sentó ahí y ese niño se portó un angelito durante todo el almuerzo. Entonces yo me quedé con la duda, ¿qué psicólogo tan bueno que tiene este hermano que le puso re bien al niño? Entonces no pude evitar preguntarle, ¿quién es tu psicólogo? Él dijo, te lo voy a presentar. Fue a su dormitorio y trajo la vara. Este es mi psicólogo. Y en verdad, qué bien que le funcionó. Dicen que hay un nervio que une la parte posterior de la espalda con el cerebro en los niños. Y cuando ese nervio se estimula con la vara, transmite un mensaje al cerebro. Si vuelves a hacer esto, te va a doler. Usted no se imagina lo bien que funciona. Pero a veces los padres no hacemos eso. Decimos, pobrecito. Sí, es cierto que hay que castigarle. ¿Dónde está la corbata para castigarle? O le decimos, por lo mal que hiciste, no te voy a dar 15 galletas, sino solo 14. O sea, el castigo para ser efectivo tiene que producir algún dolor. Si no hay ese elemento, eso no es castigo. Así que recuerden, amados hermanos, la disciplina no es solamente cuestión de dar palo a ciegas. La disciplina tiene que ver con tener reglas claras de lo que deben hacer y recompensar cuando las hacen y retribuir cuando no las hacen. Porque así es como nos disciplina nuestro Padre Celestial a nosotros.
que somos sus hijos. Él tiene las reglas claras en su palabra. Y cuando obedecemos su palabra, Él nos recompensa. No necesariamente con cosas materiales, pero tenemos recompensa. Pero cuando hacemos algo contrario a su palabra, también hay retribución. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la palabra del Señor. Así que disciplina tiene que ver con eso. El texto nos hablaba también amonestación del Señor. La amonestación del Señor. Amonestación del Señor significa confrontar determinada falta con algo que dice el Señor en su palabra. Eso es amonestación del Señor. No debemos decir a los niños, te castigo porque hiciste esto. No, debemos decirle, mira, Dios dice en su palabra que mentir es pecado. Y tú acabas de mentir. Así que vas a recibir un castigo por haber mentido. Eso es amonestación. Eso es lo que vemos en el texto. Muy bien, entonces, ¿qué más podemos decir en cuanto a esto? Pues como padres, necesitamos proveer recursos para el desarrollo espiritual e intelectual de los hijos. Es parte de nuestra responsabilidad como padres. Proveer de recursos para el desarrollo espiritual e intelectual de los hijos. Por ejemplo, recursos como la Biblia. Necesitamos proveer de Biblias a nuestros hijos. Necesitamos recursos como libros cristianos. Los hijos necesitan aprender a edificarse y alimentarse no solo de la palabra de Dios, que es el principal alimento espiritual, sino también de libros cristianos. Son recursos. Recursos como películas cristianas. Hoy en día hay tanta variedad de películas que muchas de ellas son basura, pero sin embargo entran a nuestros hogares. Pero son contados los hogares donde yo conozco que los padres se preocupan por tener películas cristianas para que los hijos vean. Recursos como juegos apropiados para ellos, juegos entre familia. Necesitan nuestros hijos un tiempo de esparcimiento, un tiempo de descanso con juegos apropiados. Necesitamos recursos también como el Internet, pero bajo estrecha supervisión. Y dentro de esto, mucho cuidado con el uso de celulares con los niños y también con los adolescentes y jóvenes. Padres, necesitamos supervisar el uso de estos instrumentos. Se están haciendo estudios últimamente en los cuales se ve que el uso de celulares, por ejemplo, enviando y recibiendo textos, está apartando, está dividiendo familias y está destruyendo también familias. Y no solo familias, sino también iglesias. Porque es lamentable y doloroso ver a veces personas en la iglesia que mientras el predicador está entregando su mensaje, ellos están con su celular en el chat. Bueno fuera que estuvieran leyendo la Biblia en los teléfonos, que sí, es posible hacerlo, pero por el hecho de que están con los dedos ágilmente moviéndose por el teclado, uno fácilmente sabe que están chateando. ¡Qué vergüenza! La familia está reunida y cada uno con su celular, todo el mundo chateando. Están juntos, pero no están compartiendo entre ellos. Todo el mundo está con el celular. Tenga cuidado. Son situaciones del mundo moderno en el cual vivimos, pero que perfectamente pueden degenerar en algo muy serio y muy grave para la familia. Sí, hay muchas cosas buenas en Internet, pero también hay cosas muy malas. Y los padres debemos ser muy sabios en supervisar. Una regla que a nosotros nos ha dado buen resultado es que si los hijos van a usar el Internet, que lo hagan en un lugar donde todos estén presentes, no en su dormitorio a solas, sino, por ejemplo, en la sala o en un lugar donde todo el mundo puede mirar lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque la tentación es muy fuerte para mirar cosas impropias en el Internet. Muy bien, ¿qué más podemos decir en cuanto a esto? Pues
el deber del culto familiar. El deber del culto familiar. Bueno, la palabra de Dios nos muestra que desde niños tienen que estar creciendo alrededor de la palabra de Dios. Y el hábito de tener un tiempo devocional se debe originar cuando ellos son niños. Como padres debemos tener un tiempo cuando nos reunimos con nuestros hijos para el culto familiar. Amados hermanos, todo esto es un gran desafío para la familia. No solo para nosotros como padres, sino para toda la familia. Desde la mañana hemos estado hablando acerca de cómo podemos ser efectivos en la lucha que enfrentamos contra un poderoso enemigo que intenta destruir a nuestras familias. Y lo que yo he compartido a lo largo de este día, creo que quedará como inconcluso si no tomamos acción a lo que hemos escuchado. La palabra de Dios nos exhorta